Escucha, esta es una historia hablada. La historia de una de las disciplinas artísticas más hermosas y profundas de la humanidad. Es la historia de una ciudad contada por los protagonistas de este género del arte. Es la historia hablada del teatro hecho en el Zulia, contada por sus protagonistas. Soy Luis Peroso Cervantes y pienso conducirlos por la historia hablada del teatro zuliano. Episodio 3. Arnaldo Pirela. Arnaldo José Pirela Paredes, un nombre que resuena con fuerza en la historia teatral de Maracaibo y más allá, nació el 11 de octubre del año 1965. Desde sus primeros pasos en la vida, su camino estaba destinado a entrelazarse con las artes escénicas. Con una voz firme y una presencia magnética, Arnaldo forjó una carrera excepcional que lo consagró como una figura icónica del teatro regional y nacional. Se graduó como licenciado en letras en la Universidad del Zulia en el año 1994, consolidando su pasión por la literatura y el teatro. Pero su verdadera formación escénica comenzó en sus años de educación media. La primera acción de teatro que recuerdo fue precisamente como una comparsa de teatro que se hizo para los lados de donde comencé a estudiar, que fuera por el 18 de octubre. Había una comparsa y había unos personajes que tenían, te estoy hablando de cuando estábamos muy jóvenes, ¿no? Estudiando bachillerato, segundo año de bachillerato. Esa imagen la capté y siempre la tuve como un recuerdo, porque eran unos personajes que estaban vestidos, un arlequín y el otro era un mimo, tipo Charlie Chaplin. Esa imagen de ver esos dos personajes y después ver que cada uno pertenecía, bueno, más adelante uno va a comenzar como a revisar, me dejó como marcado la idea de que qué bonito es el teatro y qué cosas puede ser el gesto y la palabra. Y eso fue una comparsa de calle. Digo a ese nivel, a un nivel mucho más, digamos, de tipo de espectáculo grande, es haber visto también, por supuesto, a compañías de teatro, una compañía de teatro en Caracas, en un festival que venían de Rusia, no, eran polacos, y hacían un trabajo inmenso en la calle con unos arnés y unas cosas que se tiraban y luego ¡pah!, caían, y en ese momento el tipo hablaba y salían unas mujeres hablando en polaco, pero es una visión de lo que es lo que puede ser el espectáculo escénico, pues lo que es la escena, que tú puedes decir, puede pasar cualquier cosa. Sí. Bueno, mira, a mí me gustaba, yo escuchaba mucho porque a mi mamá le gustaban mucho las radionovelas y ella me hablaba mucho de eso. De hecho, digo yo que uno se va como viene como asignado a veces, ¿no? Y el universo te pone en los momentos donde... Y yo le pregunté un día que por qué yo me llamaba Arnaldo y me dijo que era porque un personaje de una de las novelas se llamaba Arnaldo y le gustaba mucho la voz del personaje. Y esto que me pregunta coincide porque la profesora Nancy Quiñones de Cárdenas se llamaba, no sé si aún viva, pero le agradezco mucho que me haya metido o me haya logrado encaminar en esto del teatro. Ella llamó a los niños que querían hacer teatro en el liceo y yo fui. Recuerdo que iban a montar los pregones zulianos y la idea era hacerlo por un día de júbilo para la ciudad, y iba a ir el alcalde y iban a preparar una obra, y era esta. Y la profesora nos llevó por el camino de aprender la disciplina de lo que es el teatro. Ella daba geografía e historia y nos apasionó con la historia del teatro desde Grecia y todo el teatro occidental hasta el teatro venezolano, pues incluso el Zulia, los maestros. Recuerdo que una vez en esta misma oportunidad
estuvo hablándonos y fue Marita Carrasquero, Fernando Perdomo, para llevarla al liceo a Marita Carrasquero. Entonces tú dices, mira, ver eso allí implica tener una referencia de lo que se hace en el teatro, ¿no? Y aprendimos porque nos daban clases, ella nos llevaba todos los días, un día sí, ¿vale? 2 días a la semana, hacíamos encuentros para montar esta obra. Y ahí empezó todo mi pasión por el trabajo, por el teatro. Sus primeros pasos en las tablas los dio en el grupo teatral del Liceo Dr. Francisco Ochoa entre el año 1979 y 1981, participando en montajes como Maracaibo de antaño, del año 1980, y varias piezas de Aquiles Nazoa, bajo la dirección de Nancy de Cárdenas. Fue aquí donde comenzó a forjar su camino, demostrando una naturalidad escénica y una pasión que ya anunciaban su futuro prominente. Entre el año 1981 y 1984, Arnaldo se integró al grupo teatral Udón Pérez, dirigido por la reconocida Hilva Dor. Participó en montajes que desafiaron las normas del teatro tradicional, como La máquina del tiempo y Sobre la misma tierra, inspirada en la novela de Rómulo Gallegos, adaptada por la misma Hilva Dor. Fue en esta etapa donde Pirela se destacó por su versatilidad actoral, combinando el carácter dramático con la energía del teatro experimental. Sí, mira, el teatro con Hilva Dor, y la amo y la atesoraré siempre, todo ese trabajo que hicimos porque nos enseñó mucho. Ella venía, recuerdo que estaba recién llegada de España y era una mujer muy conocida además en las novelas de revistas, pero además era una tipa muy oeste, porque aún con su edad sé que lo tiene, un glamour, una cosa así hermosísima, ¿no? Pero además era una persona sumamente acuciosa con el trabajo del teatro, con la disciplina, con lo que llamaba la técnica del teatro. Hay que aprender técnicas de actuación para montarse en un escenario. Y con ella estuvimos trabajando en el Liceo Don Pérez. El Liceo Don Pérez estaba haciendo, junto con creo que el Badal, estaban haciendo el proyecto de la mención teatro de bachillerato. Eso no se logró dar porque yo no lo recibí, pero sé que después más adelante creo que a algunos le dieron esto. Pero había allí pues un fundamento curricular, digamos, de hacer un trabajo más serio, de preparar a los chamos, a los estudiantes, porque éramos jóvenes, muy jóvenes, pero aprendíamos la disciplina. Y con ella pues logré hacer ese camino de aprender de las técnicas del teatro. Montamos Requiem por el Saladillo, que fue un trabajo muy bien hecho, además con la tutela de su autor, Rutilio Ortega, que logramos incluso hacer algunas muestras para la televisión del Zulia. No se logró llevar tampoco a cabo, pero fue un trabajo muy hermoso y además de mucho aprendizaje. Pero fíjate, había un movimiento importante. Maracaibo tenía maestros y yo los veía, pues estaba Fernando Acosta, estaba la gente de la escuela de teatro, estaban en esa fundación la maestra Inés Laredo, que ya venía del grupo Sábado y del teatro universitario. Y había mucha gente haciendo, por ejemplo, Robert Urdaneta, que en ese tiempo también me crucé con él y logré trabajar también con Robert Urdaneta a formalizar también otro tipo de entrenamiento, ¿no? Porque con Hilva era el teatro formal, el teatro tradicional, obviamente, pero ese teatro que también te enseña cómo moverte en la escena, cómo disciplinarte, cómo mirar, cómo asumir un personaje, cómo salir adelante en la escena. Y luego, en ese teatro de lo que me preguntas en el Zulia, había mucha gente haciendo teatro. Recuerdo que estaba, bueno, la gente del grupo Tablón incluso, la gente del Mampara, venían trabajando en la universidad, estaba el grupo de Titre Chimpete Champata, que era muy sonado, y el teatro estaba, yo diría que fue una época muy frondosa de movimiento teatral. Había mucha gente, habían compañías que venían aquí a Maracaibo, que hacían trabajo. Había una relación además con el INCIBA en ese tiempo, que daba talleres, y yo aproveché mucho a través de ILVA de traer con un croata, con un cubano, con un estadounidense, que nos dieron talleres de formación y que nos ayudaron a crear lo que después más adelante fue conformando mi trayectoria, pues mi experiencia. Cuando yo me graduó
en bachillerato ya yo estaba trabajando con Romer, allí en La Pajarera, en la calle Unión. Estuvimos trabajando mucho tiempo allí formando y fuimos a varios festivales en Caracas, en Mérida, trabajando el tema del cuerpo, que era un entrenamiento fuerte, el de Romer, ¿no? En montarse en zancos. Nunca hice los zancos, los monté, pero nunca los trabajé, pero sí hice todo el otro trabajo con él, que me dio una formidable formación corporal de lo que es el teatro, y estaba totalmente en ese, digamos, en ese auge, ¿no? Me voy a la facultad, estoy estudiando. Yo me fui de la facultad, me gradué inmediatamente, entré a la universidad, en la escuela de idiomas modernos. De la escuela de idiomas modernos me fui para la escuela de letras y allí fundé el teatro, el grupo Teorema. Este grupo Teorema coincidió también con la creación curricular de autodesarrollo como materia, y comencé a dar clases ya, porque ya como venía a hacer cosas y yo tenía mi experiencia. ¿Te atreves a hacer? Claro, vamos a hacerlo. Y comencé a dar clases de autodesarrollo, y con los estudiantes yo formé el grupo Teorema. Decidí ponerle ese nombre aludiendo el teorema como una fórmula específica que, así como la matemática te pone, porque siempre decías, pero los humanistas no son igual que los matemáticos que piensan. No, en humanidades también tenemos mucha capacidad para pensar y para hacer cosas, no solamente cálculo. Y le coloqué teorema por una diatriba de ese tipo, nomenclatura, pero además con la profundidad que puede implicar hacer un teorema. Y el teorema se convirtió en un grupo que además representó autodesarrollo en ese tiempo. Allí en la facultad, y trabajábamos en el auditorio todos los mediodías, en el auditorio de humanidades. Escribí un trabajo a partir de los 7 pecados capitales, e hice me atreví a hacer un trabajo con los 7 actores y actrices, donde me puse a investigar y a trabajar de lo que eran los pecados capitales y cómo llevarlos a escena, y formé la historia de un ser que está en un lugar donde se ve asediado por estos pecados, y fue algo muy vistoso, es decir, a la gente le gustó mucho, y comprobé que podía escribir, pero que además, más que escribir, era ver lo que yo quería ver en escena, describirlo allí. Era una manera bien bonita de hacerlo, y además de formar a otra gente para que lo hiciera. Después montamos con el grupo Teorema otro de los trabajos que fueron muy conocidos, fue un teatro de Guillermo de León Calle, Los dientes están de más, que participamos en 2 festivales y ganamos. Con Teorema comencé a hacer eso, que era llevar lo que ya yo había aprendido a la práctica para formar a otra gente y animar a otra gente a que hiciera esa experiencia, ¿no? De la disciplina, de formarse, de aprender, de leer. No había computadoras, no había internet, no había nada de eso, pero había libros, y evidentemente, como siempre, pues los libros son una maravilla, una ventana al mundo. La plenitud de su carrera comenzó a forjarse en la década de 1990, cuando Pirela se convirtió en miembro fundador del Teatro Estable de la Universidad del Zulia, TELUZ, una agrupación que nació el 11 de octubre del año 1990 por iniciativa de Nicanor Cifuentes, Jesús Matuta Ortega, César Chirinos, Víctor Carreño y Dianora Hernández, integrándose al área teatral del Departamento de Música y Artes Escénicas de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia. TELUZ se erigió como un bastión del teatro universitario, y Arnaldo Pirela se convirtió en su alma y motor creativo. Su trabajo en TELUZ fue sinónimo de excelencia y compromiso, destacándose en producciones icónicas como El Echacantos de 1990, de la autoría de César Chirinos, y Kadima Samuro del año 1992 de Nicanor Cifuentes. En el año 1994, su dirección de Cositas Mías de Jorge García Alonso lo consagró en la 5ª muestra de teatro universitario de Luz. La pasión de Pirela por el teatro lo llevó a encarnar personajes complejos y vibrantes, fusionando técnica y emoción en cada actuación. El Avaro de 1995 de Molière le permitió a
Arnaldo Pirela brillar con una intensidad que llevó al Telús a obtener premios en el primer Festival Regional de Teatro Universitario de Barquisimeto, recibiendo reconocimiento a Mejor Puesta en Escena y Mejor Actor por su interpretación memorable. En el año 83, la Dirección de Cultura, con el director de Cultura de turno, que era apellido Martín, él reestructuraron el departamento de teatro y música, que así se llamaba, y dividieron al teatro, al departamento en darle una coordinación de teatro. Esa se la dieron a Víctor, que lo nombraron como director de cultura o coordinador. Luego más adelante es que pasa a ser director de cultura, pero en ese momento él estructura el departamento, lo que se llama la coordinación de teatro, y allí en los años 84, estaba yo también trabajando con Teorema, hicieron unos festivales de teatro, unas muestras, no se llaman festivales, muestras de teatro, 83, 84, 85 y 86. En la del 83, el 84 participé como Teorema, ya como grupo formal, y estaba el grupo Expresión, que lo tenía Dianor Hernández y lo había heredado del amigo Pradelli, que era quien lo había estado dirigiendo, Dianor lo tenía ahora. Estaba Morjas Yelmo, que era otro grupo que había allí, y el grupo de ingeniería que lo llevaba Víctor Carreño. Ellos hicieron los encuentros y se hicieron 4 muestras de teatro. Luego de esas 4 muestras surgió la idea de hacer entre todos los grupos uno y se llamó el Colectivo de Teatro Universitario. Con eso montamos la lección de Ionesco, se montó con esto, y luego montamos para un aniversario de Urdaneta, Dianor escribe Vuelo Heroico Urdaneta, que también se monta, e hicimos 2 trabajos. De ese colectivo de teatro universitario que se llamó, montamos unas 3-4 piezas, estos grupos, y Víctor decide, o todos, pues decidimos como crear una cosa un poco más estable y hacer una sola agrupación, que era en llamarse luego el Teatro Estable de Luz. Pero eso pasó después de unos años de haber estado trabajando juntos. Pero allí se sumó César Chirino, estaba Nícanor Cifuentes, por supuesto, estaba Matuta Ortega, nuestro tramoyista de toda la vida, Víctor Carreño y nosotros, los representantes de Teorema, Dianora, que era de Expresión, y Víctor Carreño, que era también parte de esto, pero era y se hizo, de ese colectivo se pasó a nombrar, vamos a darle un nombre, pero le ponemos Teatro Universitario, pero queremos Teatro Estable de Luz, y así se llamó. Ella estudiaba, estaba estudiando letras, y yo todavía estaba estudiando idioma, no me había pasado a letras. Pero nosotros nos conocimos en el año 83 en el Don Pérez, en una reunión y en una función que hubo con Ilva, donde yo me presenté con la obra de Requiem por el Saladillo. Ella estuvo allí, fue invitada también, porque ella tenía también su trabajo dramatúrgico, y nos conocimos allí y de una vez hicimos ping, como cuando uno ve a alguien, pues el amor a primera vista. Me acabo de emocionar por Dianora, porque fue una mujer maravillosa. Hicimos una hermandad, ciertamente. Bueno, Dianora se convirtió en una hermana, en una aliada, y fuimos patria o muerte, siempre, como decíamos. Y comenzamos a trabajar, a vernos, pues, y cuando nos conseguimos, después de habernos visto allá, ella nos invita para las muestras de teatro universitario, pues ya había hecho la primera, y es cuando yo voy a la segunda, en el 84. Y allí es donde nos conocemos, pues nos vemos con Víctor, con los grupos de teatro, y nos dimos cuenta que había algo muy en nosotros, que era la pasión por el teatro, pero para formar. Yo no me imaginé nunca que iba a ser un formador ni director de teatro. Yo quería ser actor, toda la vida me gustó la actuación. Pero la vida me fue llevando a ese camino, y con Dianora recorrimos muy apasionadamente esa idea
de formar gente. Y coincidíamos en esto de que el actor es un ser holístico, o debe ser un ser holístico, porque es un ser que tiene que participar de un trabajo tan hermoso como es el teatro, que es tan espiritual, tan interno, tan importante, tan de todos los sentimientos, ¿no? Pero además de una disciplina, y los dos veníamos de ambas experiencias, de hacer disciplina, de trabajo, y eso nos permitió poder armar ese proyecto que llamamos luego, como ya dije, el Teatro Estable de Luz, donde participamos con otra gente, pero nos dio la tarea, pues, de armar incluso desde el tema fundamentado teóricamente hasta la práctica. Y se llevó durante todos esos años, desde los años 90 cuando lo hicimos, cuando montamos la obra de César Chirino, que la montamos aquí en la Escuela de Teatro Inés Laredo, dirigida por Romero Urdaneta, el Echacantos. Hicimos ese trabajo tan hermoso y eso fue para nosotros una maravilla. Además, conocimos un espacio hermosísimo que era La Ciega, y en La Ciega trabajábamos en el espacio que tenía toda la historia dentro de lo que había sido la reapertura de la universidad con el maestro Lozada, y el trabajo, además de ser un espacio con una energía y una vibración hermosísima. Y allí trabajamos. La facultad estuvo incluso, la facultad de veterinaria que estuvo allí por un tiempo, luego se fue y dejaron los frascos, los fetos. Yo recuerdo que eso quedó allí hasta contaminado, pero nosotros a eso no le dábamos importancia. Nos importaba mucho más respirar la vibración que nos daba hacer el teatro allí y crear allí un espacio fundamentado para el teatro, para la espiritualidad de quien estuviera. Y además contamos y llegamos a tener hasta 30 muchachos allí, 30 estudiantes, dentro de los que están, por supuesto, los que luego hoy forman parte de nuestras vidas. Lolimar Suárez, que es mi compañera de vida, estuvo Richard, Henry, Semprún, pasó por allí cantidad de gente, que el Urdaneta puedo nombrar, pero una cantidad de muchachos que hoy día tienen un trabajo y forman parte de la historia del teatro del Zulia, de Venezuela y del mundo, porque se han ido a otros lugares. Pero La Ciega fue para nosotros un espacio vital, de un latido permanente, cercano, y así lo hacíamos. Nosotros anecdóticamente te digo que ese espacio quedaba solo y nosotros hacíamos allí para mantenerlo. Lolimar, cuando empezó a trabajar en Panorama, su primer sueldo lo compartió para comprar, por decirte algo, el barniz para echarle al tablado, para arreglarlo. Cuando nosotros cobramos, nos daba la universidad, y Anora y yo compramos y repartíamos a los muchachos para darle para el pasaje, para comprar para las telas, para los hilos, para el cartón, lo que se fuera a hacer para hacer el teatro, lo que montáramos, ¿no? Y la Dirección de Cultura, por supuesto, en un tiempo también se encargó de darnos ese patrocinio con el Departamento de Teatro y Títere. Javi Mazamuro fue un proyecto de Nicanor Cifuentes que tenía años trabajando con él, y es un trabajo de investigación, de pasión, que aún hoy forma parte de su hito, de su experiencia completa por el trabajo con Cabimas, ¿no? Con Cabimas, su lugar donde él estuvo trabajando, viviendo incluso. Javi Mazamuro implica, sí, un trabajo donde nos enfrentamos a un texto que nos pone en una temporada del Zulia, de los gringos, de cuando cuando la explotación petrolera, cuando la contaminación por el tema del petróleo se comienza a evidenciar en estos lugares, y donde la carroña hace estragos en todo lo que son las orillas del lago. Y ese personaje no lo voy a olvidar nunca, el personaje del Guaco, que era un recogedor de carroña, de basura, que se encontraba y comenzaba a tirar cosas, iba siempre como un personaje que existió, además, que llevaba siempre cosas puestas, y gritaba y siempre decía cosas y hablaba de todo lo que pasaba en la historia, lo que había pasado con el lago, lo que pasaba con la gente que había venido de afuera. Fue un trabajo bien bueno, se presentó también allí, y como ya tú dices, pues muestra una cara de lo que es la sociedad de Maracaibo, del Zulia, en una época con
con un tinte político, pero donde además el petróleo viene a ser como el salvamento para mucha gente, pero además la desgracia para otros, ¿no? Y se convierte en un icono que se describe perfectamente allí, de una historia que va de lo cotidiano a lo que deja ver el Zulia para afuera, para el exterior, o cómo quedamos nosotros bajo esa mirada, ¿no? De lo que ha sido el petróleo desde la idea de lo que ha sido como una relación de mundo para el cambio de nuestro país por la llegada de ese oro negro, hasta la realidad social de la contaminación, de la industria, pues todo eso está allí, bien descrito. Bueno, en Calle Mazamuro también trabajó en Lolimar, que hacía el trabajo de la huaca, que también fue muy bueno, muy buena la relación allí de trabajo, ¿no? La otra pieza, que es la de Aníbal Rodríguez, ya nosotros la habíamos montado antes con Romer, cuando ganó el premio de dramaturgia Zuliana. Se hizo un premio de dramaturgia y lo ganó y lo hizo Romer Urdaneta, que lo montamos, yo hice a segundo. Bueno, esa misma obra la montamos luego en la universidad, porque ya Aníbal Rodríguez también trabajaba ya como cuentacuentos, y se creó una coordinación de narración oral escénica, y montamos Drama de Arcilla, que también fue una cosa maravillosa, porque eso la disfrutamos, que todavía hoy día pues es una obra que tiene de todo. Y Lolimar hace un trabajo extraordinario con Rosa Castellano, que de verdad, y todos los que trabajaban allí, pues la historia de esa familia, de esa mujer, y de eso, también, por cierto, dándola de esa idea de cuando llegaban aquí las grandes orquestas y la gente que vivía en los campos petroleros. Era una cosa de verdad bien simpática, pero además que era una pieza con mucho humor y que la disfrutamos muchísimo. No sé cuántas funciones haríamos nosotros de Drama de Arcilla, pero fueron muchas. Fuimos a dar incluso allá al lugar original donde fue creada, y conocimos a la familia de Aníbal, a las tías. Ya la señora se había muerto, pero estaban los demás, y estaban la tía China, estaban ahí. Pero un trabajo bien bueno. Su creatividad también quedó inmortalizada en la dirección de Sobre Cenizas, del año 1997, y de la autoría de Henry Semprún, una obra que rindió homenaje al legendario cantante Felipe Pirela y reafirmó la capacidad de Arnaldo para abordar temas cargados de emoción y complejidad. Telús, bajo su guía, se transformó en un centro de experimentación y formación, impulsando nuevas generaciones de actores y forjando la idea de que el teatro es más que una disciplina. Es un espejo de la sociedad y un motor de cambio. Sí, nosotros trabajábamos, Diadora y yo, de la mano, y íbamos haciendo el trabajo de formación a estos muchachos. Siempre lo llamábamos así, muchachos, ¿no? Y eran a quienes estábamos formando, y era una camada de gente con mucho talento, con mucho talento, que además, tanto así, que hoy día representan lo que están haciendo cada quien en sus diferentes espacios, pues. Y el Telús, cuando nosotros armamos ese proyecto, una de las ideas era precisamente promocionar el talento, promocionar la dramaturgia local, el talento propio, que el estudiante que estaba allí o el que estaba formando se pasara también a la experiencia de hacer montaje. Y Henry Semprún tenía su escritura, y entonces con él trabajamos. Lo mismo pasó con Lolimar, que también escribió sus piezas y se montaron. A Richard Olivero le dimos la opción para dirigir, que además demostró ser un tipo excepcional en el trabajo de la visión de conjunto de la escena. Una cosa extraordinaria cuando montamos Crónicas de Vecindario y Perpetuum, que él dirigió Perpetuum, perdón, fue la primera, que fue un trabajo también de Henry. Eso fue una trilogía que además permitió dar cuenta del trabajo que estaba haciéndose desde el Telús. Es decir, eso dejaba ver los encuentros en la siega, el trabajo permanente, la disciplina, la entrega, para poder hacer un trabajo donde cada uno demostrara lo que va aprendiendo. Y nosotros teníamos un proyecto dentro de los programas, había uno que se llamaba TPF, Taller Permanente de Formación.
que era como para los que ya tenían más avanzado, que habían recibido ya el entrenamiento, y en el TPF hacían un proyecto formal de algún trabajo para montarlo. Y Richard dirigió, en el caso de Perpetuum, con todos nosotros. Con el caso de Crónicas de Vecindario, por ejemplo, Lolimar llevó el trabajo de investigación de las crónicas que veía en Panorama, y luego Henry hizo la estructura dramática y Richard ayudó a la dirección, y yo hice, por supuesto, la asistencia. Y la idea era que nosotros pasáramos a un segundo plano para que ellos lograran hacer su trabajo, y lo demostraron con creces. Es una cosa maravillosa, porque nos sentimos orgullosos de eso. De Andoré y yo siempre nos decíamos, qué bueno que uno se sienta a ver el trabajo que hemos hecho todos, pero además de ver cómo el trabajo de la disciplina individual lleva a un colectivo que nos forma, pues, y que conforma lo que era el Teatro Estable de Luz. Así pasó luego también con el mismo Denny Fernández, que estuvo allí. También se le dio la opción para que trabajara sus textos, es decir, pero dentro de la historia del teatro universitario, allí en La Ciega, lo más importante es cómo logramos nosotros crear la escuela para la formación, y además poder demostrarle a la ciudad, no solamente a la universidad, porque entonces pasamos más allá de la frontera de los muros universitarios para ser reconocidos en la ciudad como agrupación y como gente de teatro de la ciudad. Fíjate que esa experiencia, como te digo, del teatro universitario, y es una historia que si lo vemos a nivel latinoamericano, en Latinoamérica, en casi todos los países, el teatro universitario en los años 40 conforma núcleos importantes que luego pasan a ser parte de la escena teatral nacional. Lo mismo pasó aquí, y lo vimos con la profesora Inés Laredo, con el Grupo Sábado, con todas las etapas. Nosotros describimos y lo hicimos así saber en la historia, que era la cuarta etapa del teatro universitario. Pero en esta etapa nosotros, en mi caso, tuve la experiencia y la posibilidad de conocer y ver a la otra gente y compartir, por ejemplo, con la Escuela de Teatro Inés Laredo, con Acción Creativa, que era un grupo que estaba saliendo porque ya la extinta Sociedad Dramática estaba ya como tú dices, en descenso, en quiebra, ya no estaba allí, y ellos crean ese teatro, y nos conocimos, ¿no? Conocemos gente con lo que además podíamos respirar la poética, ¿no? Y veíamos que había sensibilidad y poética compartida, y dijimos, vamos a hacer proyectos, y hacíamos trabajo, talleres, y creo que eso es una de las cosas que me ha caracterizado en el trabajo con la ciudad, poder tener una relación cordial, profesional, con las otras personas, ¿no? Con los otros grupos, sin mezquindades, sin dificultades. Cada quien es un mundo, cada cabeza es un mundo, como dice el dicho. Pero en el trabajo teatral, en la escena, creo que hay posibilidades, miles de posibilidades para compartir y para poder llevar a cabo una relación. Y nosotros hicimos, bueno, me tocó esa experiencia de hacerlo con mucha gente, y compartimos momentos de la escena que hoy día son parte de lo que se escribió y lo que está en nuestra historia en el Zulia, pues, en Maracaibo. Javier Rondón es una persona que para nosotros, o para mí, siempre ha sido una persona con mucho respeto, porque él no solamente fue el director de teatro, él era un tipo con una calidad intelectual inmensa. Es decir, él trabajaba eso que yo he querido llamar la holística en el teatro. Cultivó la pintura, cultivó la escultura, y además tenía la escritura, por supuesto, escribía muy bien, pero además era un genio para hacer la escena, porque tenía eso que él siempre decía, las epifanías que le daban, y llegaba a tener una visión del espectáculo que tú decías, wow. Esa experiencia con él fue maravillosa, porque él me llama para participar en ese proyecto de Nuestra Señora de las Nubes. Yo tenía 10 años que no actuaba, porque me había dedicado a la formación, a la dirección, incluso a la gestión cultural. Estuve trabajando con el Bala, como tú sabes, y eso no había dejado de hacer el teatro, lo había mantenido, pero ya a un nivel de la investigación, de otro tipo de trabajo menos activo en la escena. Y él me dice, yo te tengo este actor, pero lo que no tengo es la actriz. Yo no sé, vos buscáis como yo voy a ser el actor, me gustaría que buscaras la actriz que queráis. No sé, si me propones a alguien, me dice.
Y yo pensé, barajé 3, 4 nombres y dije, bueno, pues si le tengo al lado. Y le digo a Lolimar, que es mi compañera de vida, le digo, Lolimar, mi amor, vamos a hacer esto. Véstale, pero ¿vos creéis que sí? Vamos a echarle pichón, yo creo que esto es trabajo. Y dijimos, vamos a darle. Y montamos el trabajo. Ella también tenía mucho rato sin actuar. Y nos montamos en ese proyecto que fue maravilloso y vivimos una experiencia formidable. Era volver a la escena, pero además con una exigencia de 9 personajes en un solo tirón. Y era armar 9 personajes en la escena, pero allí mismo, o sea, personaje tras otro, con un texto o unos textos además sumamente difíciles, porque ninguno se parece al otro. Dialogalmente, la estructura de ese texto dramatúrgico es difícil, vamos a decir así, difícil. Nos costó, de verdad, reconozco que me costó muchísimo, al Oliver también, pero yo creo que yo tuve más la dificultad para memorizarlo. Y bueno, pero fue un texto hermosísimo que luego se llevó a cabo y como te digo, con esa magia de lo que hizo Javier, logramos hacer un trabajo espectacular, bellísimo, lo llevamos incluso a Colombia. Yo creo que lo último que montó Javier, por cierto, y lo montamos, fuimos a Colombia con él y fue una experiencia de verdad de tercer mundo, pues una cosa bellísima. El cuento. La última gran producción que hemos visto. El puente. Mira, Lolimar, además de amarla y de quererla y agradecerle todo lo que hemos compartido en la vida, te digo que tiene una escritura limpia que viene del periodismo. Logró hacer algunos trabajos como Crónicas de Vecindario, como el Piso 5, que son textos con una limpieza, digamos, porque además como tiene la visión del teatro, permite poder ver limpiamente la dramaturgia y la hechura de lo que va a ser ese espectáculo. Y cuando veo el puente, que lo está escribiendo incluso, mira lo que estoy escribiendo, y esto va a ser hermosísimo. Y nos montamos en la idea de crear la posibilidad de montarlo con Teorema, porque Teorema luego, creo que no lo dije, cuando yo estoy como salgo de la universidad, me voy, el Teorema queda como, no digamos que apagado, pero yo sigo haciendo algunos trabajos con Teorema de asesorías, de cuestiones con el nombre, para no perderlo, y estando aquí, en el Teatro Baral dirigiendo, como director del teatro, decidimos darle una nueva visión a la idea de Teorema y crear la productora, ¿no? Productora de teatro, Teorema, y además de agrupación, de montar el trabajo de la formación, que nos llama mucho la atención de lo importante y la falta que hace en la ciudad la formación teatral, que es una disciplina que hay que cultivar en los chamos, en los jóvenes, en los niños, y hoy día pues nos está yendo de maravilla porque además estamos viendo replicado ese trabajo y esa voluntad que hemos tenido siempre de hacer del teatro vivir, o sea, de ser el teatro como un modo de vida, pero además de verlo con una pasión y de poder formar y dar la posibilidad a otros. Bien, te digo eso porque con Teorema entonces montamos el puente y invitamos, por supuesto, hicimos la invitación a estos amigos que también han sido de toda la vida hermanos, que se formaron y son parte de ese discipulado que tuvo el teatro universitario en esta etapa con Deandor y conmigo allí, que hablo de Richard Oliveros, de Henry Semprún, que crearon Fundrama, de Lolimar, por supuesto. Invitamos también a Mari Franco y a José Molero, y luego a Carlos, que también lo invitamos allí para la segunda temporada. Pero fue un trabajo también que me hizo recordar, por cierto, que tú lo nombraste, la idea de Kabir Masamuro, porque era ver el lago, era referirse a Maracaibo, a la ciudad. Es además una historia que nos cuenta en esa dramaturgia de Lolimar, no la historia solamente como la gente piensa cuando ve, es sobre la construcción ese es el pretexto, pero ahí está. Además el lago, el puente es un ícono que quién no sabe, quién no reconoce el puente sobre el lago como obra tan monumental.
pero es además la chispa dramatúrgica para hacer de eso una relación con la ciudad, con unos personajes y con la vida de ese momento que le cambió al Zulia completamente el modo de caminar, como dicen popularmente en Maracay. Nos cambió el modo de caminar tener un puente, porque entonces era tener una obra que permitía pasar de un lado a otro, y todo lo que eso significó para Maracaibo desde el punto de vista comercial, desde lo turístico, y por supuesto ese sincretismo que nos ha caracterizado como ciudad puerto, ¿no? Está allí descrito en el puente, y fue un trabajo hermosísimo que hoy día también reconocemos que estuvo bien hecho. La historia de Arnaldo José Pirela Paredes es más que la de un simple actor o director. Es la historia de un visionario, un mentor y un apasionado defensor de las artes escénicas. Un hombre que desde su juventud abrazó las tablas y encontró en ellas una forma de expresar, cuestionar y transformar la realidad. Su legado es un faro brillante que continuará inspirando a las futuras generaciones de artistas y soñadores. Su contribución en el arte del teatro y la cultura en Maracaibo y más allá es un testimonio vivo de la perseverancia, la pasión y la grandeza que definen a los verdaderos hombres de teatro. Haciendo teatro. Yo creo que el trabajo, la idea es mantener siempre la visión de que el teatro no, porque hay mucha gente que puede decir, con eso no se come. Claro que se come, yo estoy comiendo del teatro, pero digo es que es difícil, claro que es difícil, y cuesta arriba en una ciudad, y sobre todo ahorita como estamos viviendo con esta pandemia, pero cómo vivir es forjando una disciplina, teniendo visión clara de lo que es. Era como cuando yo me gradué, cuando hice mi primera carrera en letras. ¿Qué vas a hacer con letras? Profesor de castellano y literatura. No solamente castellano y literatura, puedes hacer de todo, porque el mundo de las letras te permite abrir un mundo que no está. El teatro te permite abrir el mundo. Y yo creo que el teatro es parte de esa posibilidad que todo joven debe tener, porque te permite ver la vida de otra manera. Porque si dicen que el teatro es un reflejo, no solamente te refleja la vida, sino que te rebota y te hace poder reflexionar, pensar, buscar otras alternativas. Creo que del teatro se puede vivir plenamente. A lo mejor no vas a ganar millones, pero de que tienes una vida plena en el trabajo de la escena, haciendo parte del teatro tu vida, es una cosa maravillosa. Yo le doy gracias al universo porque me ha permitido poder hacerlo.